Buenas, bienvenidos una vez más a un video más. Mi nombre es Chelo y estoy acá en El Montón. Pero bueno, antes de empezar con el video, déjame darte unas recomendaciones. Si vos ves mi canal, es más que nada de experiencias y cosas que podés encontrar, cosas que me sorprenden, cosas que no tenemos en Latinoamérica que podés encontrar acá en Canadá. Y si ves mucho, no me meto en temas de trabajo y papeles y demás. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo, debido a que ya varios me están mandando mensajes y me preguntan o me dicen, Chelo, consígueme trabajo, Chelo, ¿cómo hago para ir? Chelo, ayúdame para ir. Me encantaría que vengan todos y poder ayudar y ser una persona capacitada y certificada para poder traer gente, pero no puedo y tampoco soy calificado para traer gente, ni conseguirte trabajo. Pues sí puedo hacer es guiarte y enviarte a estas dos únicas páginas que son las únicas de trabajo y de papeles que necesitas para emigrar a Canadá. Otra cosa que te voy a recomendar, cuidado porque hay mucho chanta, mucho piolita que lo que aprovechan, que ahora estamos en un momento bastante frágil, aprovechar que la gente quiere venir, quiere salir de sus países y Canadá siempre es un buen punto para llegar. Entonces postean ofertas de trabajo, te piden guita y pasaporte. Una cosa muy importante, nunca te van a poder pedir plata para venir a trabajar a Canadá. Estas son las únicas dos páginas del gobierno de canadiense que para que vos verifiques y que cheques trabajo y papeles que necesitas. No pienses que no quiero que vengan a Canadá, al contrario, yo hace 20 años que vivo en México, sé lo que es vivir afuera, sé lo que es viajar a otro país. Si yo emigré de mi país hace 20 años, ¿por qué no voy a querer que todo el mundo lo haga? No pienses que no quiero, pero siempre verificar, el proceso es largo, se necesitan muchos papeles, se necesitan muchos detalles, pero lo puedes hacer y vale la pena. Pero bueno, otra vez te repito, estos dos links que te dejo acá son los únicos links reales, comprobados, porque son del gobierno canadiense, que son los que hacen verdad. La otra, por favor, no le dé bola porque te van a meter en quilombo. Varios que me pidieron para que mostrara cómo es un departamento por dentro, cómo son las casas. Hoy te voy a mostrar el departamento que nosotros estamos alquilando. Está en el norte de la ciudad, un barrio más o menos tranquilo. Pero esta es el área común que tenemos. Y son dos torres. Esta es una torre A y esta es la torre B. Nosotros estamos en la torre B. Ahora mismo ahí en planta baja. Los edificios, esta es la común. Y tienen para bolsitas. Cuando saques a pasear a tu perrito, si no tenés bolsita, agarras acá bolsita y vas para común para dejar acá. Te voy a mostrar imágenes del laguito que hay acá a 2 cuadras. El lago Bumeros, que es el que nos queda a 2 cuadras, por eso siempre venimos. Se pueden encontrar patitos, gansos. Está bueno así ahora porque así se ve en invierno. La cancha de fútbol que está cerquita acá. Para el colectivo, otro parquecito que hay acá para donde a Luca le gusta jugar, colegios. Pero está bastante bien, bastante tranquilo. Igualmente en invierno voy a volver a pasar acá al área común, al laguito y al parque para que veas la diferencia. Ahora que ves verde, colores, vas a ver en invierno que es tu verano para que veas un poquito la diferencia de colores y mi ánimo también y mi ropa. Yo me instalé hace 9 meses, entonces la idea es siempre empezar con un departamento chiquito y más adelante ir creciendo. Podés alquilar una casa, una townhouse, que también podés alquilar los sótanos, que los sótanos son bastante buenos y bien cuidados. También te voy a poner el link para que veas el video que hice de la información y precios. Otra cosa que vas a encontrar acá, bueno, que esto es parte de los apartamentos. Esto, acá hay enchufe, y lo que haces es enchufar tu auto, ¿lo ves ahí? Más que nada en invierno, porque cuando hace frío tenés que calentar el auto y se queda sin batería, ahí lo enchufás.
Acá está el otro estacionamiento de este edificio, del edificio nuestro. La basura se tira acá, viene el camión, lo recolecta. Y esta es la ventana. Llaverito. Lo bueno es que estamos cerquita de la puerta principal. Entonces salís aquí y esta es nuestra puerta. De paso te voy a mostrar, caminando acá por el pasillo, parece The Shining. Ahí es el lavarropa compartido. Acá tenés 2 lavarropas y 2 secadoras. $2.25 la lavada, la secada. Entonces esta es la salida. Lo bueno es que está la salida directa. Y el depa. Bueno, muy importante que les quiero mostrar a todos. En todas las casas vas a encontrar esto. ¿Por qué? Porque cuando hay nieve, entonces uno viene y deja los zapatos acá. Ahora están las cosas de verano. Dentro de poco vas a ver el tema de la ropa de invierno. Hola, Mila. Siempre vine a recibir. Entrando, cocina. Ya vine con heladera y horno. Para que veas. Yo no te voy a ir relatando, vos vas a ir viendo más o menos todo. Para que no diga, bueno, esta es la mesa, esta es la cafetera. No tiene sentido, pero bueno. Y la verdad, encontramos un departamento bastante espacioso. Carne blanca, nunca falta. También. Entonces estaba diciendo, es bastante espacioso. Todavía no estamos acomodando con los muebles y otras cosas, pero bueno, como puedes ver, es bastante espacioso acá, da para afuera la ventana. Y una cosa muy importante que nosotros nos re gustó, bueno, que hay en varios lados, es esta que es la calefacción ambiental. Porque en invierno voy a volver a filmar y vas a ver, ahora estoy en remerita, shortcito, re canchero, pero en invierno hasta adentro estás tapadito. Así que bueno, la zona de grabación, ahí tenemos los juegos de Luca también. Mira, es un espacio bastante grande. Te voy a poner abajo las medidas y para que veas más o menos y puedas ver los precios que se está manejando acá para departamentos. Bueno, vamos a las habitaciones. Esta es la habitación de Luca. Aquí está la calefacción que te digo, la calefacción general. Closet, también bastante amplio. Pasillito chiquitito. Bodeguita número 1, toallita y todas esas cosas que hay. Bodega número 2. Esta acá más espaciosa, pero bueno, acá tenemos los bolsos, bicicletas, sonido y cosas de limpieza. Baño. La mayoría de las casas o departamentos tienen bañadera. Trono. Chelo. Y la habitación nuestra. Importante para salir bien. No somos de colgar muchas cosas, ni de tener, por ejemplo, televisión en la pieza. Cuando tengamos nuestra casa, ya compremos nuestra casa, a lo mejor vamos a tener una. Pero bueno, también duerme Mila, acá abajo. Viene con el closet. Y esto en realidad son 2 habitaciones, la sala grande, la cocina, el baño con bañadera, las 2 bodeguitas. Nosotros estamos pagando $860 mensuales. Incluye el agua y el gas, que eso es bastante fundamental. De luz estamos pagando mensual unos $50. Cada vez que yo menciono dólares en mi canal es dólares canadienses.
Hacete ahí el cambio, porque si no tengo que estar pensando mucho y yo matemáticas mucho no me llamó la atención en el colegio. Entonces, abajo te voy a poner el link de páginas donde podés encontrar, donde nosotros encontramos. Acá muchos saben la cocina, como muchos ya conocen mis videos de Pedro Vázquez. Ahí también, si querés ver unos videos que en la cuarentena aproveché para cocinar y hacer todas las recetas, hice unos videos con un personaje, Pedro Vázquez. Y acá te voy a dejar también, o acá, no sé dónde, siempre, para que puedas ver estos videos divertidos y también de última cocinás y aprendés. Hice de tortilla de papa, de pastel primavera, dulce de batata, mantecol, un montón de cosas ahí que podés también de última hacer en tu casa. Así que bueno, como todos los finales de los videos, te agradezco mucho por estar, por aguantarme, por suscribirte, por compartir, por comentar, por todas esas cosas que se hacen. Te agradezco infinitamente porque estamos haciendo esta comunidad un poquito más grande y esto me va a permitir a seguir haciendo videos, mostrarte alrededor lo que es Edmonton, Canadá, para que vos a lo mejor te ilusiones, te pueda dar ganas y en lo que te pueda ayudar, en lo que te pueda guiar dentro de mi poca experiencia y de lo que yo sé, te voy a ayudar. Lo que sí, voy a hacer el esfuerzo para contestarte y para tomarme el tiempo, así como vos te tomás el tiempo para escribirme. Te agradezco mucho, acordate, acá abajo te dejo también mi Instagram, que ahí posteo un poco más de cosas más seguido. Y bueno, gracias, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, y estoy acá en Edmonton, Canadá. Gracias.